conferenciante de hoy trae una mensaje muy especial. Primero, por ser egresado de esto, y segundo, porque cuando viví en nuestro proyecto de Capcom, donde ya soy el umbral de salida a la práctica, pero yo estaba solo en la casa de Capcom. Y yo le dije que lamentaba muchísimo mi persecución personal con él durante todo el proceso de Capcom, porque no había ninguno, así que disfrutamos mucho de eso en ese tiempo. Es un honor tener a José Lorenzo regresado, unos tantos que tenemos con el que yo creo que todos que compartan su obra. Así que en una ocasión se lo mencioné y es con mucho gusto aceptó comunicarnos y lo que hace, sobre todo el tema tan provocativo del tema de la mano, del pensamiento que nace del cerebro y se lleva a la mano a un acto de didáctica que significa la palabra diseño. Por eso lleva más de una década colaborando junto a los contadores, arquitectos, política en proyectos públicos y privados. Actualmente elaboran un proyecto de restauración de la iglesia de San José y desarrollan ideas junto a la firma internacional Aldai Power para la recuperación del antiguo producto de fertilidad. Como nota al alcance, José Lorenzo me comunica que hizo estudios de ingeniería civil en la Universidad de Bayamón con el profesor Fernando Aruña, y entonces Fernando creo que le dijo en algún momento tú debes ir a la escuela de arquitectura inicial de arte que tiene José Lorenzo de Corporación. Egresado en Angola y en el 2001 recibió la medalla del certificado de mérito de Henry Adam Font del American Institute of Architects por excelencia en el estudio de la arquitectura. En el 2005 Lorenzo obtuvo una maestría en diseño urbano en Harvard. Desde el 2001 enseña cursos de diseño, historia y representación aquí en la escuela Harvard. Como parte de la facultad del programa de arquitectura paisajísta y ha sido profesor invitado del programa graduado de conservación de la Universidad de Pedro Enrique Urbina en la República Dominicana, milísimo profesor de arquitectura en la ciudad de Panamá y profesor de arquitectura y diseño en Chihuahua, México. Ha viajado extensamente a través del Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa. También ha ofrecido conferencias a nivel internacional en México, España, Italia, Finlandia y el año pasado participó en un simposio sobre el futuro de la arquitectura, oficiado por Notre Dame University, titulado The Art of Architecture o el arte de la arquitectura. Es un blog de crítica de arquitectura que ilustra con su propio grupo. Es altamente edificable y de alguna manera confortable ver que José Lorenzo, cada vez que tiene una presentación, cada vez hay una conferencia, cada vez que estamos hablando con temas relevantes al diseño y la arquitectura, José Lorenzo está todo el tiempo haciendo los conceptos de lo que interpreta y está viendo. Yo creo que son las cosas que podemos decir por esta parte de la información directo y que cada uno de ustedes debería en un momento enseñar su historia propia a través del dibujo ese arte que es más distintivo. Un aplauso. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Un poco la conferencia quiero trazar ese rol que ha jugado el dibujo en lo que ha sido, ¿verdad?, mi desempeño como arquitecto. Un poco, ¿verdad?, algunos de ustedes que me conocen saben que a mí me gusta dibujar, y desde representaciones de carácter abstracto hasta dibujar, ¿verdad?, edificios que he visitado, e inclusive participar en exhibiciones. Esto es una exhibición que recién hicieron en la Universidad de Venecia, con motivo de hacer unos dibujos para ayudar a dar ideas para reconstruir la ciudad de Siria. Y de cierta manera, pues, es parte de, ¿verdad?, como el dibujo también me lleva a hacer estas participaciones. Como mencionó Carlos, ¿verdad?, yo llevo de cierta manera un blog en el cual yo trato un poco de ilustrar con dibujos propios
o sea, algunas ideas sobre, o sea, lo que es para mí el entendimiento de la arquitectura. Y, o sea, claramente un poco quiero, o sea, explicar que esta noción, ¿verdad?, y la importancia del dibujo, para mí, o sea, siempre ha sido como un norte en la carrera. Claramente mirado a la luz de cómo muchas escuelas de arquitectura, inclusive, ¿verdad?, muchos arquitectos hoy día se plantean la idea de hacer una arquitectura, ¿verdad?, de un modo más paramétrico, o inclusive una arquitectura que está basada más que nada en operaciones volumétricas, casi como si se dijera usar un programa de arquitectura como SketchUp, de sobreponer volúmenes, ¿verdad?, o hacer acciones. Cuando la realidad del caso es que pues, la arquitectura es un poco más compleja, ¿verdad? Pero, o sea, esa noción o ese interés por el dibujo y por la arquitectura, más que nada por la creación del espacio, pues no llegó en el vacío. Claramente, o sea, esta escuela de arquitectura, ¿verdad?, donde soy egresado, donde ustedes están, la concepción del espacio siempre fue importante desde el comienzo, siempre ha sido importante dentro de la escuela, ¿verdad? Este es uno de los primeros dibujos de esa clase de historia del espacio que ofrecía y que ofrece todavía, ¿verdad?, Jorge Rigau, en donde claramente hay una distinción muy marcada en que eso no era una clase de historia de la arquitectura meramente, sino que eso era una clase de historia del espacio en la arquitectura, de cómo el espacio ha transformado a través de la arquitectura. Y eso, ¿verdad?, junto con el hecho de que desde muy al principio nos ponían a hacer documentaciones y al dibujo de edificios existentes en la clase básica de dibujo. Esto que les estoy enseñando no son mis dibujos, esto fue cuando a mí me tocó en el 2001 ser profesor. Y por supuesto, pues lamentablemente puse a mis estudiantes a documentar cosas tan complejas como la Capilla de Cristo o un sistema de irrigación en Arroyo y en Guayama, donde por un error de cálculo, ¿verdad?, yo le dije a mis estudiantes que estos dibujos iban a ser pues más o menos como 9 o 10 pies de largo. Y cuando empezaron a dibujarlos a escala, se dieron cuenta que en verdad tenían 20 pies de largo y por poco me matan, ¿verdad? Pero claramente, ¿verdad?, a expensas probablemente de que al final algunos de ellos solamente dibujaron la planta o terminaron dibujando el alzado. Claramente la intención detrás de llevarnos a hacer estas documentaciones, y así yo lo entendí cuando también ofrecí el curso, era en cierta manera tratar de hacernos poder entender el espacio construido. Y a través de la documentación y del dibujo prestar atención en los detalles minuciosos que son los que componen, ¿verdad?, cómo algo está construido. Sin duda alguna, es importante también destacar que muchos de los dibujos que yo les voy a enseñar ahora, yo tengo que hacer claro, aunque algunos de ustedes probablemente no me van a creer, yo jamás dibujé cuando pequeño. Para mí el dibujo fue algo que comencé a hacer una vez cursando estudios de ingeniería, ¿verdad?, que aprendí a hacer dibujo técnico, y más adelante, tanto aquí en la Escuela de Arquitectura, que me forcé a llevar una libreta y a poder hacer apuntes y tomar notas. Por supuesto, tenía buenos maestros, ¿verdad? En este caso son los dibujos de uno de los mejores profesores que hubo en aquel entonces cuando estábamos en la carrera, el profesor Juan Penavar, que era quien en realidad nos enseñaba esta técnica de hacer estas representaciones abstractas, representaciones del espacio de una manera en que el ojo no es capaz de ver, ¿verdad?, y que una perspectiva o una fotografía no es capaz de ilustrar. Y esa noción de ver el espacio en términos abstractos es lo que, por supuesto, estos son mis dibujos iniciales. Ya en segundo año, cuando hicimos ese viaje a Italia, la primera vez que viajamos a Roma, están por aquí Gilberto de Jesús, Josué Rivera, que formaron parte de ese grupo que hicimos ese viaje, donde claramente había una estructura detrás del profesor de ayudarnos a mirar de una manera abstracta los edificios, dejar y trascender la mirada estilística, sino para hacer una mirada mucho más detallada de cómo estaban compuestos los espacios y cómo era que estaban organizados, ¿verdad?, la volumetría y las diferencias lógicas del espacio. Claramente, esas referencias también se fueron nutriendo por referencias de carácter internacional, ¿verdad?, tipo como estas acuarelas de Stephen Hall. De cierta manera, un poco era esa intención de que él usa las acuarelas como una idea de mirar los colores sin tener una intención artística, sino para crear una intención. Eso para mí me sirvió y un poco nutre en cómo yo me baso en hacer muchos de los dibujos de watercolor, ¿verdad? Y los dibujos de viaje de Le Corbusier, donde mezclaba notas con dibujos para hacerse una serie de explicaciones y tratar de cuadrar y entender lo que estaba viendo en su recorrido. O, por ejemplo, dibujos de un carácter mucho más abstracto y más rápido, como estas líneas más sencillas de lo que es la propuesta para el Palacio, la expansión del Museo Real en el Palacio Real en Madrid, de Emilio Tuñón. Fueron,
figuras que en realidad yo fui mirando a lo largo de la carrera un poco para tratar de encontrar, o sea, una manera o un medio en el que yo me sintiera cómodo para representar. Por supuesto, o sea, esto también estaba enmarcado en el hecho de que en la escuela se debatía a nivel teórico, o sea, de la noción de poder entender el espacio. Se discutían textos como saber de la arquitectura, ¿verdad? Y su visión de la cuarta dimensión, ¿verdad? Y la secuencia, textos como Colin Rowe o Complejidad y Contradicción y Transparencia, también ayudaban a un poco a entender las complejidades de cómo, o sea, se representa o se articula el espacio en la arquitectura. Y con ese bagaje y ese entrenamiento un poco es que uno salió a la carrera y salió a visitar, a hacer recorridos a lo largo de distintas partes de Puerto Rico, inclusive los distintos lugares que he visitado para hacer dibujo. Un poco para que tengan una idea del contexto, ¿verdad? Desde que yo estaba en la carrera llevaba mis libretas, estas son algunas de estas libretas iniciales, pero no fue hasta que en el 2001 completé la carrera que decidí que las iba a enumerar. Y desde ese entonces, en el 2001, enero del 2001, he llevado la cuenta y acabo de completar, ¿verdad?, la número 83. Dentro de esa libreta, más allá de tener perspectivas, ¿verdad?, y representaciones, tú sabes, artísticas preciosas, ¿sabes? En realidad lo que son, como mencionó Carlos, ¿verdad?, notas de conferencias, como esta de Buenos Aires, o por supuesto, ¿verdad?, que aunque me gusta la tecnología, pues tengo mi calendario, ¿sabes?, enmarcado dentro de las libretas para poder tener un track de lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer en la semana, o inclusive documentar predios. En este caso, esto es uno de los predios que estamos trabajando en mi curso de diseño urbano este trimestre. Por supuesto, es parte para mí importante de yo tenerlo como bitácora y saber un poco de a dónde voy y qué estoy haciendo, y qué cosas son importantes y qué es lo que debo prestar atención. Por supuesto, como parte ya de la academia, de cierta manera, esta noción de poder tratar de transferir estas ideas de entender el espacio y de representar arquitectura, son las nociones que me llevaron, ¿verdad?, a promover en los estudiantes, a hacer unos viajes de estudio. En este caso son unos viajes que realizamos como parte de la escuela, de viajes de verano, uno a España y otro al norte de Italia y Francia. También realizábamos, que aquí está el exalumno Rafael Ferrer, realizábamos viajes a través de la isla para hacer dibujos con un grupo de estudiantes que él organizó, se llamaba Surfing por la isla, y nos montábamos, a veces pensábamos que iban a llegar 40 personas y terminábamos estando 3 gatos, 5 gatos allí dibujando, pero la pasábamos bien. De cierta manera era una manera de tratar de transferir esa idea, ¿no?, y ese afán por el espacio. De esos recorridos, una de las cosas que yo a mí siempre me ha gustado y que me ha servido también un poco para tener como récord de lo que hemos hecho, que yo cojo de muchas de las ciudades que visito, cojo el mapa o el plano que tenga a disposición. Por lo general está en el lobby de un hotel, en este caso es la tienda del Corte Inglés en España, que tiene un mapa de cada una de las ciudades en donde sus tiendas están, claramente para indicarte dónde están las tiendas que puedas consumir, y marco lo que son los recorridos que hemos hecho, lugares de interés, ¿verdad?, la fecha en la que hemos hecho este determinado recorrido, y así cada vez que viajo a una ciudad, que tengo después a la mano un mapa, pues me gusta un poco marcar para tratar de lograr y marcar ese recorrido. Por supuesto, es bien importante reconocer que para poder convencer a muchos de los estudiantes, ¿verdad?, a veces usamos estrategias como esta, de que es que convencernos de que vamos a ver edificios contemporáneos y que vamos a ver edificios modernos, ¿verdad?, cosas que son de cierta manera interesantes. Pero en realidad el caso es que la mayoría de las veces es a través de la arquitectura tradicional, ¿verdad?, que en realidad sirve como herramienta más clara para poder explicar algunas de las ideas espaciales. Yo creo que a modo de idea académica, de cierta manera la arquitectura tradicional es mucho más sencilla para poder ilustrar y explicarle las ideas. Porque muchas veces la arquitectura contemporánea, esas lecturas no son tan evidentes. Esta, por ejemplo, es una representación que yo, como parte del viaje del curso, yo hago para poder explicarle a los estudiantes y tratar de ilustrarles la diferencia entre lo que es una representación pictórica o una perspectiva. Muchas veces le digo a mis estudiantes que pues, si quieres la foto, pues tira la foto. Pero la realidad del caso es que estos dibujos trascienden lo que el ojo humano o la fotografía puede ver. Seguro que tiro fotos, pero claramente en este dibujo axonométrico están representados simultáneamente distintas cosas que son imposibles ver a simple vista.
Y la idea detrás del dibujo es para poder ilustrar esas complejidades, la manera en que el espacio está, la lógica en términos de una secuencia, un poco tratar de ilustrar la complejidad espacial que está ocurriendo en un determinado edificio. En este caso, el Palacio de Carlos V en la Alhambra, o este otro, tratando de ilustrarle a los estudiantes lo que fue el recorrido a lo largo de todo lo que es el Museo de Castelvecchio, una intervención en Verona, hecha por el arquitecto Carlos Carpa. Y un poco para ilustrar esta idea de la cuarta dimensión que bien nos explicaba Jorge en la clase de historia de Bruno Sevi, tratar de ilustrarles cómo uno es capaz de hacer un dibujo que representa o ilustra esa composición. De estos dibujos es que logro que algunos estudiantes puedan entonces trascender esa mirada más pictórica y producir unos dibujos más abstractos. Dibujos que en realidad tratan de expresar y de representar esa complejidad espacial. Claramente, a muchos se les hace difícil inmediatamente trascender la representación pictórica o crear unos dibujos. Pero lo que a mí me ha sido muy interesante es que a lo largo de las libretas de estos viajes, es bien interesante ver cómo el proceso de los dibujos va mejorando conforme ellos van practicando. Una de las cosas que a mí siempre me hace interesante, una vez que Juan Carlos Velázquez me escuchó yo explicando a los estudiantes que el dibujo en realidad es cuestión de práctica, y me dijo, bueno, hay gente que en verdad no lo tiene, y es verdad, puede ser cierto que hay algo de talento que uno puede que tenga, pero realmente a mí siempre me parece muy interesante una idea que planteó Malcolm Gladwell, un escritor canadiense, que hablaba de cualquier actividad que uno hace por más de 10.000 horas, pues uno en realidad logra tener maestría sobre esa actividad. Y de cierta manera un poco, eso es lo que ocurrió, o lo que yo planteo que ha ocurrido conmigo, esa idea de practicar incesantemente, ¿verdad? Hacer notas, cualquier comentario, es lo que me ha logrado que yo, pues, de cierta manera, tengo una maestría y lo he visto en algunos estudiantes. Este es el caso de unos dibujos que realizó aquí el joven Rafael Ferrer, en España. De esta manera que yo a veces argumento que logró terminar dibujando mejor que yo, porque dibujó con más cuidado. A veces una de las cosas que yo a veces explico a la gente es que los dibujos en realidad a mí me cuesta enseñar muchos de estos dibujos en público, porque en realidad yo dibujo para mí. Yo dibujo para yo explicarme los edificios, para yo explicarme los espacios. En realidad no los uso como una herramienta didáctica para poder ilustrar, porque es algo que yo, en cierta manera, me planteo para mí. De ese viaje a España, nos dimos cuenta, este viaje, ¿verdad?, que lo he realizado 2 años con mi esposa Claudia Rosa, nos dimos cuenta que hacía falta como hacer una especie de estructura un poco más clara y tratar de incluir algunos de estos textos que fueron vitales para que nosotros entendiéramos el espacio cuando estábamos en la escuela. Entonces nos dimos la tarea de que en un segundo viaje, que fue el viaje que hicimos en Norte Italia, agarrar algunos de estos textos, que estamos claros que estos textos tienen cierta dificultad en el lenguaje que ellos presentan. Aquí estamos claro que está fuera de foco, pero la realidad es que son bien difíciles de leer, no porque no se leen aquí. Y por supuesto algunos de ellos carecen de unos diagramas que puedan explicar con mayor claridad, inclusive algunos con sus fotografías de más calidad, blanco y negro, que aquí se ven ampliadas, pero en realidad originalmente son muy pequeñas. Es muy difícil trascender, el mirar estilísticamente los edificios y poder entender las ideas espaciales. Y de esta manera un poco lo que argumentamos con el viaje era tratar de hacer que los estudiantes hicieran una lectura de cada uno de estos textos y que conforme fuéramos recorriendo edificios, ellos entonces fueran tratando de ilustrar con esos nuevos edificios que ellos acababan de ver, tratar de ilustrar las ideas. Este es el recorrido que habíamos trazado y que realizamos, pues, incluyendo algunas piezas, ¿verdad?, del movimiento moderno de Le Corbusier en la parte de Francia. Y en cierta manera la idea era que los estudiantes hicieran las lecturas y trataran de hacer dibujos que ilustraran las ideas que están amarradas en esta lectura, la idea como la transparencia figurativa, las nociones, ¿verdad?, de complejidad en las relaciones espaciales, y un poco eso es lo que de cierta manera logramos en algunos de los estudiantes, que hicieran estas presentaciones para tratar de aclararse y poder acercarlos a través de estos ejercicios, acercarlos a que entendieran estos textos. De cierta manera han quedado, pues, de muchas maneras, pero relegados en la academia, podríamos plantear. Estos son algunos de estos ejercicios, de estos dibujos. Y en cierta manera el fin de mucha de esta intención de parte mía de hacer estos recorridos y de que los estudiantes aprendan a ver el espacio, de esta manera también tenía
un doble rol, y es el hecho de que para mí fue bien vital hacer estos viajes y hacer estos recorridos para después, cuando uno regresó a Puerto Rico, poder mirar la arquitectura local pues, de una manera renovada, y también poder ser capaz de ver la arquitectura tradicional en términos espaciales, poder ampliar el debate de la arquitectura local más allá de cuestiones estilísticas o programáticos, inclusive materiales. Y eso es un poco, de cierta manera, está detrás de esta noción de poder expresar y de tratar de ilustrar estas ideas y expresarlas y que los estudiantes sean capaces de aprender de ellas. Sin duda alguna, no solo lo que hacemos, ¿verdad?, en la práctica, a fin de cuentas, todo esto a nivel académico a mí me sirvió y me nutrió para poder desarrollar proyectos a nivel de práctica profesional. Sin duda alguna, ¿sabes?, lo que hacemos en la oficina no solamente conlleva dibujos a mano, ¿verdad? Hacemos dibujos representativos tridimensionales, esto es una propuesta para un proyecto de oficinas turísticas en el centro de Ponce. O por ejemplo, ¿verdad?, que usamos la computadora para poder desarrollar documentos de construcción. Esta es la casa que hace unas semanas enseñó Jorge, la Casa de la Persiana, en Bayamón. O a veces la mezcla entre la computadora y la representación a mano. En el caso de esta presentación que hicimos con una casa que le llamamos la Casa de los 7 Jardines, ¿no? Y para tratar de reforzar algunas de las ideas, cada uno de estos jardines que conformaban la secuencia principal de la casa, se creó este render para ilustrar esas intenciones. Sin duda alguna, los dibujos o las representaciones a mano son bien útiles para poder hacer y esbozar ideas, ¿verdad? En este caso, esto es un proyecto que hicimos, una propuesta para hacer un nuevo malecón en la playa de Esperanza en Vieques, o por ejemplo, un hotel en la isla del Roque en Barceloneta, o para un amigo que se acababa de mudar a Puerto Rico y quería desarrollar un edificio de vivienda. Él viene de Barcelona, de Cataluña, así que lo convencí con este sketch de que tenía aquí las 4 barras de Cataluña, ¿verdad? Y pues, con eso fue que decidió que me gusta, quiero contratarlo a ustedes. Nos contrató, ¿verdad? Ahí cayó el mercado y no se hizo el proyecto, pero por lo menos el dibujo fue capaz de convencer. Este, por ejemplo, es el caso en particular, un proyecto que nos pidieron, una comisión inusual, una propuesta para hacer un pequeño cobertizo para taxi en esta zona de la ciudad. Y por supuesto el edificio está metido en el casco histórico y en la parte iba a quedar en este triángulo. Y a través de encontrar, ¿verdad?, sabíamos de la existencia del plan histórico y la existencia de la muralla, así que usamos la muralla y las fortificaciones como excusa para poder desarrollar lo que de cierta manera es un edificio bastante básico. Y desarrollamos este pequeño cobertizo para los taxistas, emulaba la muralla y por supuesto logramos con eso y por supuesto las explicaciones que Jorge hizo de estos dibujos a la gente del Instituto de Cultura, convencerlos de aprobar el proyecto. Y desarrollamos los documentos de construcción. Está en el municipio de San Juan, a espera de que aparezcan unos fondos para construirlo. Una pequeña estructura para tener los taxistas y que haya área de espera para los turistas. Una estructura muy sencilla, hecha del sistema constructivo de foam y cemento, para poder también hacer una construcción muy rápida dentro de lo que está haciendo. Este otro proyecto es el proyecto para un centro de investigación para tortugas marinas en la costa de Dorado. Un proyecto que formó parte de un concurso que se hizo como una clase aquí en la Universidad Politécnica, un curso de Irving González, la profesora Irving González, y el estudiante Fernando Izares fue seleccionado, ganador de su propuesta, fue seleccionado ganadora y iba a trabajar con nosotros en el proyecto para desarrollar su propuesta, hacer un proyecto. En el transcurso del desarrollo del proyecto, por supuesto, cambiaron las ideas y las intenciones de parte del municipio, y el proyecto de Fernando no llegamos a poder materializarlo porque tuvimos que cambiar sustancialmente el programa, pero fuimos esbozando algunas ideas con las intenciones que había planteado Fernando en su proyecto. Era un proyecto muy sencillo, un espacio único que mantuviera el área de la cubierta, porque aquí es un lugar donde se hace competiciones de surfing y se utiliza el techo de una estructura existente como parte de una plataforma de avistamiento de las competiciones.
que se quedaron algunas de esas intenciones, una estructura muy sencilla y por supuesto el centro utilizaba el mismo edificio o planteaba la utilización del edificio y el vestíbulo para hacer las explicaciones a sus voluntarios y a sus visitantes. Así que utilizamos una idea que ya habíamos practicado, ¿verdad?, aquí en el edificio de arquitectura, la escalinata de lo que ustedes llaman cariñosamente como la piscina, y desarrollamos esta noción de este teatrito en el espacio de entrada del edificio, que da también acceso a la playa. La estructura, por supuesto, está muy pegada a la costa y está abatida por el viento y, por supuesto, una formación de dunas. Y sabíamos que el edificio iba a estar constantemente lleno de arena, así que diseñamos o divisamos la idea del proyecto que fuera muy sencillo, que fuera fácil de poder dar mantenimiento en su interior, una estructura de casi un espacio único, que tiene un área para tener un nursery para las tortugas, un baño de composta, un almacén y el espacio de auditorio y un área de exhibición que también da acceso a una plataforma que ya tienen allí en el municipio como parte del edificio, hacerlo parte de la secuencia que da acceso a la playa. Para esto, en la oficina cogieron los dibujos y los sketches que desarrollamos y con programas como Revit fueron haciendo investigaciones, ¿verdad?, materiales, estructurales, compositivas, pero a la misma vez también un análisis de cómo los vientos se iban a estar comportando en la zona, ayudando a la generación de las dunas de arena que se forman en el edificio. Un poco, si quiero pasar las representaciones, una estructura que muchos ratos del año está muy solitaria, así que tratamos de hacerla muy abierta para tratar de hacerla, ¿verdad?, defendible en cierta manera. Son algunos de los renders de esta terraza, que por supuesto queda abierta, disponible para que se pueda acceder a la cubierta. El espacio se puede cerrar con unos grandes portones de madera para poder evitar el acceso a todas horas, pero cuando está abierto, puede entonces usarse el espacio de terraza también para poder tener una vista de la playa. Por último, quiero enseñarles el proyecto de la iglesia de San José, que es uno en el que ha sido muy interesante el desempeño que han tenido la representación y los dibujos, más que nada como dibujos aclaratorios a lo largo de la construcción. Si bien todo proyecto de construcción, incluidos los proyectos de conservación, requieren de planos de construcción, la realidad del caso es que en un proyecto de conservación como el está ocurriendo con el San José, mucho del edificio no existe el plano, no existe plano existente y no existe, inclusive no está a la vista, y conforme vamos haciendo los proyectos de restauración nos vamos encontrando con situaciones que ameritan documentarse para poder entenderse con mayor claridad y a la misma vez poder tener una respuesta de cómo intervenir y hacer la intervención. Como algunos saben, esta es la segunda iglesia más antigua del Nuevo Mundo. Comenzó su construcción en 1532 y a lo largo de su vida, incluido hasta casi el siglo XX, tuvo múltiples intervenciones. Lo que nos queda a la hora de nosotros llegar, lo único que teníamos de documentación es unos planos que se hicieron en 1930 como parte del programa del Historic American Building Survey. Y el dibujo, el problema que tienen es que no era la realidad constructiva actual, porque el edificio, después, a mediados del siglo XX, 1950, 1960, sufrió unas modificaciones que cambiaron significativamente muchos de los elementos que estaban representados aquí, pero sin duda alguna la representación nos ha servido de guía para poder entender algunas de las lógicas y las intervenciones que han ocurrido en el edificio. Claramente, al no tener plano, hemos tenido que recurrir a estudios arqueológicos y a investigaciones allí mismo en la fábrica para podernos hacer explicaciones de cómo fue creciendo el edificio a lo largo del tiempo. Por supuesto, como les comenté, hemos tenido que desarrollar documentos de construcción para poder llevar a cabo los proyectos de restauración. Pero a lo largo de los trabajos de restauración nos hemos encontrado con situaciones que en cierta manera conocíamos por situaciones previas, en el caso, ¿verdad?, de lo que es el área de las bóvedas principales, lo que llaman las bóvedas de gótico isabelino, que son la cabecera, el ábside, el crucero.
Está rellena la estructura de unas ánforas de barro para crear un sistema de aliviamiento que ayudaba a soportar la cubierta del techo principal de la iglesia, que está hecho en ladrillo, agarrado de lo que es la estructura interior, que es la bóveda de piedra, la plementería de la bóveda de piedra. Y eso sabíamos que estaba en la parte más histórica, pero conforme fuimos trabajando en las naves laterales, encontramos que una de las naves, la nave lateral norte, también estaba construida de la misma manera. La suerte que esta, al no haber estado tocada, trastocada, como ocurrió en el área más antigua, que una intervención a mediados del siglo XX removieron las ánforas y las desaparecieron. No teníamos constancia de cómo en realidad estaba construido, si esto realmente era el proceso. Pero al encontrar en la nave norte, el iPad decidió que no. Al hacer una exploratoria en la navícula norte, encontramos el sistema constructivo prácticamente como fue construido, y nos permitió hacer esta representación para un poco ilustrar cómo estaba edificado el edificio. Son una serie de ánforas que están puestas boca abajo, se ponían unas tejas de techo con una planta de mortero, y luego entonces se le sentaba encima el ladrillo para crear la cubierta de techo, que más adelante en el tiempo se fue subiendo la altura y se fue modificando hasta la altura que tenemos hoy día, que es el nivel que tenemos hoy día. Y eso, por supuesto, nos permite poder hacer una reconstrucción o inclusive poder hacer unas reparaciones más fieles a la hora de restaurar el edificio. Lo mismo ocurrió con el espacio del coro. En el coro de la iglesia, justo encima de la entrada, encontramos que el piso en realidad estaba también constituido del mismo sistema constructivo. La única diferencia es que ya aquí alguien había entrado y había removido la mayoría de las ánforas, excepto una pequeña ánfora que no se ve en esta fotografía, pero la encontramos en la esquina más profunda de este vano. Y un poco al documentar el otro lado, porque esta es una estructura, una nave simétrica, al documentar el otro lado nos dimos cuenta que existe parte de ese sistema y pudimos documentar la manera en que está construido. En este caso es una construcción muy interesante. Los constructores originales usaron caña, una barra de caña, y entonces la usaron prácticamente de forma recta, donde tiraron el mortero y encima pudieron entonces los ladrillos para construir una bóveda. Por supuesto, el material vegetal desapareció y el sistema de bóveda, el mortero, con la entrada de humedad, pues fue cediendo hasta el punto que colapsó. Colapsó mucho antes de nosotros, por eso es que removieron las ánforas. Luego entonces hicieron una reparación rellenando de tierra. Nosotros aquí ya están viendo el espacio una vez removimos toda esa tierra. Y ahora estamos en el proceso, la tarea de decidir si vamos a restituir el sistema constructivo tradicional o si vamos a hacer una intervención contemporánea y dejar entonces ese vano como parte de un testigo, ¿verdad? Una ventana que explique ese espacio que queda ahí. Eso un poco estamos en el proceso de construcción, estamos tomando esas decisiones conforme va llevando sentido. Como les planteé, el dibujo no solamente me ha servido como medio para poder documentar las condiciones existentes, sino que también me ha servido de herramienta para poder explicar algunas técnicas que en realidad, pues, de cierta manera, la albañilería y los constructores locales no necesariamente dominan. El dibujo me ha servido de herramienta para poder explicarle al contratista y a los obreros cómo armar un arco para que sirva de refuerzo estructural, inclusive cómo montar los ladrillos y entrelazarlos, o inclusive cómo establecer unos cortes para poder hacer un detalle particular y distinguir, ¿no?, esta intervención de que es una intervención contemporánea y que no parezca una intervención que se hizo hace, ¿verdad?, en los tiempos de que se construyó la iglesia. Y de cierta manera el dibujo me ha servido de herramienta vital para poder hacer esas explicaciones allí en sí. En este caso
Fue una hornacina que se encontró en una de las capillas, la capilla del Rosario, que solo para dejarles saber, la capilla de la iglesia va a estar abierta el jueves santo y viernes santo en la mañana, abierta al público como parte del evento, ¿verdad?, de Semana Santa de los monumentos de San Juan, y van a poder ver ya completadas lo que es la capilla de Belén y la capilla de Rosario, los todos invitados. En esto es para ilustrar un poco, o sea, esta hornacina que claramente estaba destruida y en cierta manera requería una intervención contemporánea que sirviera también a nivel estructural para poder disipar las cargas. Y pues, varios intentos de parte del albañil de poder hacer la construcción hasta que resultó, ahí está en sitio y no se ha caído. O sea, que el dibujo funcionó para poder explicar cuál era la lógica y cómo transferir las cargas satisfactoriamente al suelo, a las paredes. También, como parte de los proyectos, y de esta manera, como parte, ¿verdad?, de las estrategias de intervención en edificio histórico, hemos tenido que recurrir a incluir elementos nuevos. En este caso, la escalera que daba acceso al coro existente es una escalera que añadieron a mediados del siglo XX. La escalera original que daba acceso al coro era a través del convento, que es el edificio vecino, que es donde hoy día está la Galería Nacional. Así que al separarse la Galería Nacional de la iglesia, tuvieron la necesidad de construir una escalera, que cuando entramos a hacer el proyecto de restauración, pues se plantearon todo el mundo que era una escalera histórica, y nosotros pues, en realidad tuvimos dudas desde el principio de que no nos parecía que tuviera carácter de escalera original, porque en realidad estaba bastante atacuñada y acomodada muy cómodamente en un espacio. Que una vez comenzamos a hacer un trabajo de exploratoria nos dimos cuenta que en realidad era una estructura de hormigón con una serie de elementos de relleno, encontramos hasta patas de mesa y de sillas metidas como parte del relleno del cemento. Demolimos esa escalera y por supuesto estamos planteando la construcción de una nueva escalera que por su forma, su geometría y su material constructivo claramente se va a distinguir y va a quedar claro de que es de esta época, de este siglo. O sea que es una estructura en hormigón que por razones obvias no puede aguantarse de las paredes existentes del templo, así que tiene que tener un sistema de apoyo único, que entonces permite que la escalera quede en voladizo y da acceso al espacio del coro. Para poder suavizar el impacto del hormigón, estamos incluyendo, ¿no?, un slip de madera, para un poco también atemperarlo con todo lo que es el uso de la madera que ocurre en la iglesia, en retablos, altares y otros elementos como ventanas y puertas. Ya para concluir un poco, utilizo este dibujo que realicé en una reunión de construcción allí mismo en la iglesia, porque de cierta manera, o sea, para mí siempre ha quedado muy patente, o sea, el rol que tiene la representación y el dibujo como elemento o tradición que va mano a mano con la construcción del espacio arquitectónico. Y de cierta manera, o sea, para mí siempre ha tenido un valor muy importante el dibujo, ya como recurso, pero también como recurso para poder producir, o sea, arquitectura, ya sea para producir arquitectura contemporánea o para poder hacer proyectos de restauración. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Para enseñar que hay una preferencia por el dibujo a mano alzada sobre el computador. Si la apreciación es correcta o si es indiferente desarrollar tus ideas y documentar tu proceso de pensar a través del computador o a través de la mano alzada. Pues realmente inicialmente me era indiferente, pero ahora como veo la rapidez en la cual puedo producir algunos de estos dibujos, ideas, ¿verdad? Lamentablemente, o sea, la práctica profesional se fue complicando y las reuniones, desarrollar múltiples proyectos a la vez, eso ahora ha disminuido sustancialmente, pero esa idea de tener a alguien al que uno le transmitía a través de un dibujo muy rápido las ideas, pues claramente me fueron separando de la computadora, pero siempre he usado la computadora como un medio de representación. Yo me río porque el profesor que da la clase de Revit aquí en la escuela formaba parte del equipo de la oficina y en un mes me dijo, siéntate a hacer Revit, que en un mes vas a aprender, y estamos haciendo ahora un proyecto de un centro de investigación y yo he ido desarrollando mucho a través de la computadora, o sea que se me hace fácil manejar la computadora y no antagonizo con el uso de la computadora. Es que claramente el dibujo a mano
se me hace un recurso mucho más rápido y me permite poder establecer unas ideas y hasta errar. Y lo que, de cierta manera, yo ¿sabes? Trato de reforzar estos dibujos, yo los enseño, pero la realidad es que son demasiado personales. Para mí es un dibujo, una representación que yo hago para mí, no para presentar o para vender. Si la gente me pregunta, ¿puedo hacer un dibujo para vender? Para mí me muero de hambre, no me sale. Además que lo hago en mi libreta y no se me hace bien difícil arrancar una página. Siempre siento resistencia de parte de los estudiantes para dibujar a mano. Yo como profesora muchas veces digo que lo hago bocetos, que hagan sketches, y ellos pues tienen como que no, y vienen inmediatamente con el sketch show. Sí, claramente hay resistencia pues, de parte de ellos porque sienten y me pasa. Yo a veces digo, y se lo digo a mis estudiantes cuando estoy en el recibo, oye, yo no nací dibujando y me miran, por favor. Pero la realidad del caso es que es cierto, no nací dibujando, es una cuestión de pues, practiqué. Probablemente había algo aquí en el chip en el cerebro que ya venía, ¿verdad? Que simplemente antes no dibujé. Porque yo de pequeño no hice ni Lego, no jugué ni con Lego. Y ahora me encanta la arquitectura, pero hay esa resistencia y me pasa en lo que es estudio. Realmente yo veo cómo van dudando y esos dibujos así de líneas pelúas, hasta que poco a poco se van sintiendo que yo les voy diciendo, esta libreta es tuya, y nadie va a mirar esa libreta y va a decir, oye, esta libreta es tuya, tú me vas a querer enseñar, tú respondes. Me la vas a tener que enseñar para poder pasar la clase, pero la verdad es que eso es algo que es personal, eso no tiene por qué salir allá afuera. Claro, ahora están como parte de la exhibición que lleva ahí, ¿verdad?, bastante tiempo, pero están ahí muchos de ellos. Por supuesto, no son todos, estos son los mejores que hicimos un escogido con los estudiantes, pero la realidad del caso es que proveyeron libretas enteras. Hay estudiantes que hasta se apoyaron y tienen 2 libretas de los escogidos. O sea que si practican, yo creo que sueltan la mano. Pero sí, ciertamente hay renuencia inicialmente porque se siente que no dibujan tan bien como uno esperaría y en realidad uno espera que dibujen bien. Muchas de las cosas que sí yo les explico a los estudiantes es que estos dibujos axonométricos no son dibujos artísticos. Yo no dibujo una persona, es la gente que yo dibujo. Yo no sé dibujar una persona, no, yo dibujo cosas sencillas, geométricas, espaciales, que se hacen más complejas una vez que uno va haciendo estos axonométricos y van haciendo líneas. Pero no, son para mí, no son para yo tratar de explicar. Yo le trato de explicar a alguien un proyecto con ese dibujo y me voy a encontrar problemas serios. No va a entender lo que está ahí. Eso, como diría un compañero de cuando estábamos en estos viajes, compañero aquí de la escuela, que Carlos Camacho, el primer egresado de la escuela, nos decía que el truco en el dibujo es tener garabato. Mientras más garabato uno hacía, mejor se veía el dibujo. Y hay algo de cierto. Hay algo de cierto. Yo empecé a veces a hacer un dibujo y ya digo que ya me aburrí o me cansé. Porque hago los dibujos para una cuestión personal, no los hago en realidad para tratar de ilustrar algo demasiado claro. Que, por supuesto, cuando hago para que medien como explicación, pues tengo que ser más cuidadoso. Por eso algunos que son de explicación terminan siendo a lápiz, porque me siento que soy más cuidadoso cuando dibujo a lápiz que cuando dibujo a tinta. La tinta, pues, se me va como la mano, de cierta manera. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que sí, para mí yo creo que porque el dibujo en computadora requiere de tantos comandos y de tantos movimientos que para mí no se me hace tan directo. La mano y el cerebro, desde que estás en kindergarten ya te voy enseñando a ver un lápiz, una crayona, es más claro, y puedes hacer dibujos. Claramente son dibujos que uno se va equivocando y vuelves otra vez a hacerlo. Algunos de estos solamente estoy siendo un puñado. La realidad es que mis libretas están llenas de un montón de dibujos que son bastante feos. Eso trae de unas ideas y arranco a veces páginas. Hago trampa, arranco las páginas, no ir editando las libretas. Como los hijos, hay un proceso de formar libros. No hay mejor pensamiento y no hay mejor proceso que lo que permite el cerebro a través de la mano y una marca que produce una idea. De esa marca se da la pinta de algo que está aquí, está plasmado en eso. Seguimos diciéndolo, seguimos
Pero no solo, o sea, no sé, es que cada modo de representación tiene un rol. O sea, el dibujo a mano en verdad es para poder hacer el desarrollo de diseño, proceso, unas ideas. Claramente la computadora, ahora que empecé a usar Revit, estoy enamorado con Revit, porque o sea, habla de la sección, el alzado, o sea, la idea de virar en un documento de construcción, ahora quieren que las ventanas sean, hay que virar a todos los dibujos, eso es un dolor de cabeza, y si tú el programa resuelve, pero o sea, el proceso requiere de poder hacer elaborar unas ideas que a través de la mano, que inclusive lo que dice la dibujo a mano puede ser una maqueta volumétrica sencilla, también una manera bien efectiva de poder establecer una guía. Y eso tiene una duración que puede eventualmente que salir de la mano. Es que yo creo que también el dibujo, aparte de ¿verdad? Que es una expresión directa del cerebro a la mano, también lo mencionaba Don Marvel, es también la parte divertida del asunto. Yo creo que esa parte de uno con sus propias manos, hacer algo y divertirse con eso, creo que es parte del proceso. Y yo a veces que hago dibujo, a veces yo mismo primero conmigo mismo decir, oye, antes ahí lo que había era una página en blanco. O sea, es sorprendente que ahí no había nada. O sea, y con uno tirar una línea, una pequeña pigmento con agua, o sea, claramente uno empieza a ver profundidad, sombra, y eso en verdad es como para aparecer los pelos. A mí se me jalan los pelos y son mis dibujos. Pero, soy yo que soy un groupie, claro. Algo más interesante. Una última pregunta aquí. Estoy notando, o sea, estamos comentando, en realidad este dibujo es un dibujo pequeño, lo vemos ampliado. Sí, esto es una libreta. Claro. ¿Cómo tú ves esto? O sea, ¿qué tú prefieres? Porque a mí me encantan esas cosas, pero mira. Yo en realidad, muchos de los dibujos que yo hago son en el formato de la libreta. Antes, a veces hay gente que me dice, ¿por qué no pasas un vídeo? Y eso, por ejemplo, de la Tourette, son como una exploración en la libreta, porque a veces digo, me voy a comprar un caballete y voy a comprar un papel más grande, y llego a veces al cheque y digo, ya, los 40 pesos por una libreta de papel. No tengo el tiempo, además, o sea, la libreta es, me siento con el nene en casa y estoy yo divertido, y ya lo termino, lo escaneo y lo puedo ampliar, pero... Se la vamos a hacer billetes, tú sabes, ¿verdad? Envié una vez una servilleta a un curso de esos de arquitectura. Pero son en ese formato de la libreta, claro, que es más cómodo para mí. Algo más. Sí, yo creo que parte de muchas veces los estudiantes está un poquito de inseguridad al principio de cuando van a comenzar a dibujar. Obviamente hay un montón de conocimiento que ellos a veces piensan que es solamente exclusivo cuando ven la clase de dibujo arquitectónico, cada uno encuadra, por ejemplo, las secciones, prohibición de sombras, ¿verdad? Que uno a veces explica y ellos piensan que es exclusivo de eso. Yo trato muchas veces de decirle, mira, eso se va a aplicar y yo creo que tenemos que seguir logrando todas las secciones, las plantas, trabajo geométrico que se hizo. O sea, que son el conocimiento técnico a mano y aplicado a mano. O sea, que eso es la herramienta fundamental. Y que experimenten, o sea, que jueguen con la libreta, sin miedo, sin miedo. Claramente. ¿Cómo más? Muchas gracias. No, porque veo que esta explicación insiste mucho en el concepto del espacio. Como uno de los elementos que quiere mencionar, uno de los aspectos de ese ambiente, está tratando de transmitir y captar. Pero, la arquitectura, como decía Luis, el espacio es uno de los ingredientes para la arquitectura. Entonces, te quería preguntar si estás considerando, ¿verdad?, otras cosas cuando estás tratando de hacer esa captación de ese ambiente. Hoy en día se habla de que el arquitecto además tiene que estar pendiente de textura, colores, impresiones de colores, destellos, ¿verdad?, para poder generar también espacialidad y arquitectura. Entonces, la pregunta va por ahí, ¿no?, porque parece que tu dibujo dice algo más que espacio. Eso No estás necesariamente como que explicando, ¿no? no, claramente. Pues un poco, o sea, sin duda alguna, cuando yo hago los dibujos, o sea, estoy tratando de representar el espacio, pero no dejo de mirar en cómo está construido, o sea, los materiales constructivos,
que de cierta manera es algo importante. A veces trato de ver cómo representa inclusive eso que tú mencionas, cómo la luz incide. El único problema es que yo no tengo la habilidad técnica como acuarelista. Yo por eso menciono a Steven Hall, porque yo aprendí a Steven Hall que sus dibujos son unas acuarelas para dar color, tono, para crear unas sombras, pero yo no represento cómo en realidad incidió el sol o la luz, porque no tengo esa habilidad, o sea, como artística. Pero sin duda alguna en términos de construcción, material, trato de prestar atención, aunque el dibujo no lo representa. Pero esa mirada y eso me ha servido a la hora de los proyectos constructivos, porque enseño la restauración de la iglesia, no sé, pero todo proyecto constructivo que hemos hecho en la oficina siempre ha requerido un dibujo para explicar un detalle que a veces en el plano constructivo no está tan claro. Y pues ese conocimiento de cómo en realidad lo vi o estaba representado, lo logré entender en otro edificio, me ha servido para poder yo resolverlo a través del dibujo. Pero, o sea, lo hago, pero en realidad lo que insisto es en tratar de ilustrar. Claro, yo a veces hago esa explicación de que trato de enseñar a los estudiantes a representar el espacio y a entender el espacio, pero yo también me divierto haciendo perspectivas, o sea, y haciendo dibujos pictóricos, eso es cierto. O sea que, y a veces tengo que hacer representaciones pictóricas para poder ilustrar más materialidad, una lógica constructiva, pero la realidad es que siempre estoy tratando a nivel académico de expresar esa idea de que ellos aprendan a ver cómo está construido en términos compositivos, ¿verdad? Aunque sí presto atención en la cuestión constructiva. Por eso también insistimos que no solamente es el dibujo a mano, hacemos documentación. En el caso de la documentación que hace durante el laboratorio que dirige Claudia, o sea, va dirigido a tratar de hacer que los estudiantes vean cómo es un ladrillo, cómo está armado, cómo es una viga, porque eso también es vital a la hora de entender cómo hacer arquitectura. ¿Y vas a preguntar algo más? ¿Sí? Obviamente felicidades primero, una gran presentación, pero aquellos que nos gusta el dibujo, que venimos de la escuela, o estamos en el medio de esa generación, la que viene, la que estamos como en el in-between. Yo ahora viéndolo desde el otro lado ahora uno como profesor en clase un poco más técnica, yo le digo a los estudiantes, vean, no solamente el dibujo arquitectónico, es que como tú estás explicando estructura, como estás haciendo un análisis estructural, se dibuja también. Hay recursos, hay libros que son exactamente de dibujo, lo único que no son necesariamente a computadoras. Son algunas computadoras, pero hay otros libros antiguos que son a mano. Entonces, es divertirse mientras estás dibujando, pero dependiendo del campo. ¿Verdad? Si te gusta la arquitectura, pues dibuja arquitectura. Si te gusta la estructura, dibuja la estructura. En física se usa mucho dibujo. Entonces, lo que sí que es importante o interesante del dibujo es eso mismo que estaban, ¿verdad? Hemos repetido varias veces, es que es una conexión directa de tu pensamiento, una expresión del pensamiento a través de la mano. En ese sentido, para que aquellos, ¿verdad? Todos aquellos que les interese, no es solamente arquitectura, es que hay muchos recursos que el dibujo te da como lenguaje, tanto en arquitectura como en otras clases que son más técnicas en este caso. Sí, no, y es importante que a veces cosas complejas como estructura o cosas constructivas es a través de ese ejercicio de hacer el dibujo abstracto o el dibujo analítico que en realidad uno logra explicar cosas bien complicadas de manera muy sencilla para una construcción o para un estudiante o para uno mismo. Entender, wow, esto que parecía bien complejo, al fin de cuentas es esto tan sencillo que simplemente cómo estira esto, cómo esto está aguantando, cómo esto crea un contrapeso, un balance. O sea que esos diagramas, esos dibujos sirven a modo analítico básico, abstracto, ayudan a poder explicar cosas más. Un poco eso es lo que yo trato de impulsar con dibujar el espacio, la ficción para la representación. Oye, acá antes no voy a hablar avanzada, no en consideración de hacer ese etiquetando. También yo creo que funciona. Hay gente que usa el iPad para hacer dibujos. Yo creo que para mí es un recurso que si para ustedes es útil, para mí me parece valioso. El inicio no es hacerlo a mano, acuarela o lápiz, es hacer el acto de poder hacer una explicación, hacer la diagramática. Yo no lo hago en el iPad, aunque me he comprado todos los lápices habidos para tratar de hacerlo. No los hago simplemente porque me gusta la cosa física de estar sentado en mi mesa y decir, esta libreta,
y no tener que buscar ahora si tengo conexión o dónde está el dibujo. Eso es lo que no me gusta del iPad, pero o sea, yo creo que si uno puede usarla, porque al final termina uno digitalizando. Desgraciadamente en la oficina alquilamos o compramos una fotocopiadora que ahora yo pongo la libreta y un segundo y ya la pongo en la presentación y es buenísimo. La digitalización me encanta. O sea, tampoco es que no creo que no sea una herramienta, es la herramienta de poder hacer algo. Se llama el medio mixto. Sí. Hay una otra cosa, gente. Gracias. Un buen aplauso a Gracias por haber asistido.